Estimados amigos, les damos la bienvenida a nuestra nueva forma de llegar hasta ustedes, el ciclo de charlas Astronomía en tu casa. ¿Qué es lo que conocemos sobre la materia oscura de las galaxias y el lado oscuro de la Luna? Esto es lo que en esta nueva sesión nos expondrá Rodrigo Herrera Camus. El astrónomo nos señala que va a explorar el desconocido pero interesante lado oscuro de la Luna y de las galaxias. En el caso de la Luna, nos llevará a conversar sobre el eclipse que en diciembre de este año tendremos en la región de la Araucanía, en Chile. Y en el caso de las galaxias, se va a centrar en la misteriosa materia oscura, para cuyo descubrimiento fue clave el trabajo de la astrónoma Vera Rubin y su equipo. Herrera Camus obtuvo su doctorado en astronomía en la Universidad de Maryland gracias al apoyo de la beca Fulbright. Luego se desempeñó como investigador postdoctoral en el Instituto Max Planck de Física Extraterrestre en Alemania, para después unirse al cuerpo académico de la Universidad de Concepción. No olviden que tras la interesante charla tendremos 30 minutos más en que podrán hacer las consultas que consideren pertinentes. Queden muy atentos al link que iremos mostrando. Y por supuesto que los esperamos en todas nuestras redes sociales. Quienes somos parte del proyecto Anillo Agujeros Negros Supermasivos, esperamos que este ciclo sea de su agrado. Bienvenidos a mi charla El lado oscuro de la Luna y las galaxias. Mi nombre es Rodrigo Herrera Camus y soy profesor del Departamento de Astronomía de la Universidad de Concepción. Y le quiero dar muchas gracias al ciclo Astronomía en tu casa y al Anillo de Agujeros Negros Supermasivos por invitarme a poder hablar un poquito de la Luna, un poco de las galaxias y por sobre todo también de Planifica tu Eclipse, una campaña que les voy a contar más. Estamos desarrollando distintos grupos, incluyendo el Departamento de Astronomía de la Universidad de Concepción, y también aprovechar, por supuesto, hacerle un pequeño tributo muy merecido a la gran Vera Rubin, astrónoma que, si no conocen, espero que al final de esta charla tengan mucho mejor idea quién fue y su tremendo aporte a lo que hoy sabemos no solo de las galaxias, sino del universo. Así que comencemos. En esta charla me gustaría hablar de dos tópicos en particular. El primero de ellos es la Luna y el segundo de ellos son las galaxias. Y voy a tratar de conectar los dos. Yo hago investigación en galaxias, esa es mi mayor pasión, pero este es un año de eclipse y en todo eclipse juega un rol la Luna. Entonces también decidí esta vez incluir la Luna en la charla. Así que partamos primero con la Luna. Bueno, todos conocemos el lado, entre comillas, brillante de la Luna. O ese lado en el fondo que cada vez que miramos al cielo, si se han dado cuenta, si han mirado con detenimiento, se ve prácticamente igual. Con estos que se conocen como mares, con cráteres, zonas más brillantes, zonas más opacas, etc. Y bueno, desde pequeños hemos crecido viendo la Luna en distintos momentos del día, ya sea nueva, creciente o llena. Y yo creo que siempre ha permanecido ahí quizá en el misterio de muchos de nosotros qué pasa en el otro lado, ¿cierto? Lo que generalmente se conoce como el lado oscuro de la Luna, oscuro entre comillas, y que despierta mucho la imaginación de la gente. Y en el fondo yo creo que en gran parte esto viene, y es tan popular este término, por el álbum de Pink Floyd, ¿verdad? The Dark Side of the Moon. Que haciendo un poco de investigación para esta charla, descubrí que en realidad cuando Pink Floyd ya había elegido el nombre para lanzar el álbum, hubo otra banda que en el mismo año lanzó un álbum llamado Dark Side of the Moon, lo cual fue malas noticias para Pink Floyd, porque ellos ya habían elegido el nombre de su álbum, y dijeron, chuta, vamos a tener que cambiarlo. De hecho, el nombre que ellos habían elegido para cambiarlo es Eclipse. Entonces, el álbum The Dark Side of the Moon de Pink Floyd estuvo súper cerca de llamarse Eclipse, lo que habría sido súper entretenido para este año de eclipse. Pero al final del día este otro álbum, el otro Dark Side of the Moon, le fue tan mal que Pink Floyd finalmente pudo utilizar el nombre y lanzaron el que ya todos conocemos, Dark Side of the Moon. Entonces, esto del lado oscuro yo creo ha permanecido en el colectivo, en la cultura popular y muchos de nosotros ha escuchado ese término. Pero la pregunta ¿es realmente oscuro? ¿Tiene la Luna un lado oscuro? ¿Es diferente que no lo veamos? Así es que no le ha llegado luz. Y esa es la clave. En realidad el lado oscuro de la Luna no es oscuro. Tienen que pensar que cada vez que hay una luna nueva, en el fondo el lado que estamos mirando, que es brillante, bueno, el sol no está apuntándolo de frente, entonces se ve oscuro. Y la verdad,
¿Qué está iluminando el Sol? Bueno, está iluminando el lado de la Luna que nosotros consideraríamos oscuro. Es decir, el lado oscuro no existe. Cada vez que hay luna nueva, el Sol está iluminando ese lado. Entonces no es la forma correcta de referirse. Este lado de la Luna que nosotros no vemos fue fotografiado por primera vez en 1959 por una sonda que obviamente estaba orbitando la Luna. Y pueden ver la imagen acá. Obviamente hoy en día tenemos imágenes mucho más pro y pueden ver, este sería como el lado que nosotros no vemos, pero que con fotos de nuestro viaje a la Luna sí podemos tener, en el cual pueden ver múltiples cráteres, de hecho una mayor densidad de cráteres que en el otro lado, el que estamos acostumbrados a ver, y también zonas de distinto color, y no solo eso, o sea, no solo lo podemos ver. El 3 de enero del 2019, por primera vez como humanidad, logramos poner en este lado de la Luna una sonda llamada Chang'e 4, una sonda china, que efectivamente aterrizó y desplegó un rover llamado Yutu-2, porque de hecho, si se dan cuenta la imagen que está acá, yo dije, ¿quién tomó esa imagen? Parece como hecha así 3D, pero en realidad no, la imagen de este Chang'e 4 fue tomada por la sonda que transportaba llamada Yutu-2. Y esta sonda y este rover en el fondo están explorando la superficie de la Luna que nosotros no vemos y tomaron, lo que pueden ver acá abajo, la primera imagen panorámica del lado oscuro de la Luna, que espero que después de esta charla ya no lo traten más del lado oscuro, sino que lo traten del lado lejano. Esa es verdaderamente la forma. El lado oscuro suena más rockero, aparte que Pink Floyd se le ocurrió el nombre, entonces es definitivamente más rockero. Pero lado lejano, diríamos astronómicamente, es la forma correcta de referirse. Ahora, ¿por qué pasa esto? Bueno, esto ocurre porque en realidad, por un tema de interacción gravitacional entre la Tierra y la Luna, la rotación de la Luna, que es de 28 días, es al mismo tiempo el periodo que toma la Luna en orbitar la Tierra, que también es 28 días. Entonces, a medida que la Luna va orbitando la Tierra, también va rotando. Es una rotación sincrónica. Y eso lo que produce es de que en el fondo siempre estemos mirando el mismo lado de la Luna. ¿Ok? Y ese sería el motivo. No es que la Luna esté estática, sino por el contrario, su rotación y su órbita se sincronizaron de tal forma que tienen el mismo periodo, 28 días. Ok, entonces, conclusión, raya para la suma, resumen lo que tienen que acordarse de esta charla. No es el lado oscuro de la Luna, es el lado lejano. Ahora, es súper interesante porque ¿cuándo se va a iluminar el lado lejano? Bueno, en cada luna nueva. Pero hay una muy especial que ocurre cuando la Luna intersecta la órbita de la Tierra, lo que se llama un nodo. ¿Por qué? Porque en realidad la órbita de la Luna está inclinada respecto a la órbita de la Tierra alrededor del Sol en 5 grados, ¿ok? Que es lo que pueden ver acá en morado. Entonces, cuando hay luna nueva, no necesariamente la Luna está alineada para bloquear el Sol. Pero cuando la Luna está atravesando lo que se llaman los nodos, es decir, la intersección entre la órbita de la Luna alrededor de la Tierra y la Tierra alrededor del Sol, en ese caso, el Sol, la Tierra y la Luna van a estar perfectamente alineados de tal manera que la Luna bloquea completamente el Sol y tenemos un eclipse. Ahora, dado que la órbita de la Luna es elíptica, ese bloquea totalmente entre comillas, porque la verdad lo puede bloquear realmente totalmente cuando la Luna se encuentra en el punto más cercano de su órbita y cuando se encuentra en el punto más lejano de su órbita, por ser una elipse, lo va a bloquear de manera que quede un anillo de fuego alrededor y eso es lo que se conoce como un eclipse anular. El 14 de diciembre de este año vamos a tener un eclipse en Chile. Y para nuestro beneficio y nuestro gozo va a ser un eclipse total de sol, es decir, la luna tapa completamente al sol. Como ya les decía, 14 de diciembre ya tienen que marcarlo en sus calendarios, si todavía no lo agregan ahí en su teléfono, tienen que ponerlo porque este va a ser un gran eclipse a las 1 de la tarde en gran parte de la región de la Araucanía, Isla Mocha en el Biobío y parte de la región de los ríos. Y no se lo pueden perder, porque el próximo eclipse que viene, que sea total de sol en la Chile continental, va a ser recién el 2048. Así que queda bastante tiempo y esta es una gran oportunidad. Quizás la última oportunidad que muchos de nosotros tengamos para ver un eclipse total de sol.
Y nosotros aquí en AstroUDEC hemos estado diseñando una campaña, un proyecto que se llama Planifica tu eclipse, en el cual aquí pongo la información de nuestro sitio web y nuestras redes sociales en Instagram y en Facebook para que nos sigan, porque nuestra meta es poder ayudarlos a planificar su eclipse, tal como lo dice el nombre, no hay que ser muy... Es como bastante obvio lo que les iba a decir. En el fondo, si ingresan a nuestro sitio web, van a poder encontrar herramientas súper útiles para planificar su eclipse, partiendo por un mapa interactivo que funciona con Google Maps, donde pueden ver cuál es el área de totalidad donde va a ocurrir el eclipse. Y lo interesante de este mapa es que les puede mostrar cuánto dura el eclipse en cada localidad, porque el eclipse, a diferencia de lo que uno puede pensar, no dura lo mismo, sino que entre más uno se acerca al centro del eclipse, es mayor la duración de la ocultación del Sol. Entonces, por ejemplo, Villarrica y Pucón, que están aquí en la línea azul, que sería el centro, el eclipse va a durar aproximadamente 2 minutos y 8 segundos. Entonces, uno podría decir, obvio que lo quiero pasar ahí, porque va a ser el pic, porque va a durar más. Pero lo interesante es que esta línea azul no solo pasa por Villarrica y Pucón, también está Gorbea, Teodoro Schmidt y otras comunidades. Entonces, la invitación es a que ustedes puedan revisar el mapa y en el mapa buscar cuál es el lugar de la Araucanía que más les gustaría visitar para ver el eclipse. No es necesario que todos en el fondo vayamos a ciudades grandes, y en esta época de pandemia y de COVID-19 quizás eso es precisamente lo que ustedes quieren hacer, evitar ir a zonas altamente pobladas. Por lo tanto, con nuestro mapa ustedes pueden revisar a qué hora comienza el eclipse, cuándo es el pic, cuánto dura, dependiendo de la parte de la Araucanía, el Biobío o la región de los ríos que ustedes quieran visitar. Y lo otro que pueden encontrar en nuestra web es consejos, por ejemplo, de formas seguras para ver el eclipse, que es súper fundamental porque acuérdense que el sol puede producir daño permanente en su visión, así que es muy importante, sobre todo para los niños que pueden estar mirando de forma no supervisada, que nos preocupemos de las formas correctas. Entonces, en nuestro sitio web, en nuestras redes sociales, de aquí al eclipse que queda 5 meses y fracción, vamos a estar bombardeándolo y subiendo información para ayudarlos a planificar esta experiencia de la mejor manera posible. En el 2019 en Villarrica nosotros hicimos el lanzamiento, ahí está nuestro hermoso equipo de Planifica tu Eclipse que está trabajando duro en esta campaña, en la cual tenemos encargados de difusión, actividades para niños, telescopios, etcétera, comunicaciones. Y en esto hemos estado trabajando codo a codo con nuestros socios del Par Explora de la Araucanía y con la Municipalidad de Villarrica en los eventos que van a ocurrir en la ciudad, por ejemplo para el Día del Eclipse, donde planificamos y esperamos estar. Así que de verdad están todos súper invitados a acompañarnos en esta campaña. Revisen nuestra web, nuestras redes sociales y empiecen desde ya a planificar su eclipse. Recuerden, el próximo es el 2048, así que tienen tiempo todavía para poder pensar cómo lo hago para estar en la Araucanía ese día y poder disfrutar de este evento astronómico. Ya, terminé con la luna y ahora podemos ir al tema que desde pequeño me ha llamado mucho la atención. Para mí los objetos más hermosos que existen en el universo, los ladrillos que construyen el universo, que son las galaxias. Así que vamos a las galaxias. Bueno, las galaxias vienen en muchos sabores, colores, formas, etc. Es como los helados, se me acaba de ocurrir. En el fondo tienen un montón de variedad de morfologías, etc. Y en esta imagen que les estoy mostrando acá es como para darle un poco la idea. Podemos ver todo tipo de galaxias, por ejemplo, partiendo en color, desde galaxias que son muy azules como esta que está acá, a galaxias que son más bien anaranjadas y otras que son más o menos grises o verdosas. Podemos ver galaxias que son espirales, que tienen un núcleo y después unos hermosos brazos espirales, o galaxias que son más esferoidales, en que parece realmente que fuera una especie de esfera donde la densidad va decayendo a medida que uno se aleja del núcleo. Podemos ver galaxias como esta, que en realidad parece como una S invertida, así como media acostada, que en realidad no parece la típica galaxia que uno conoce. Podemos ver galaxias donde hay barras, se ve un núcleo y una especie de barra y después comienza el brazo espiral. Hay galaxias que están de canto, es decir, completamente así, alineada con nosotros, y hay galaxias que están de frente a nosotros. Entonces, hay una diversidad y una riqueza de galaxias del universo gigantesca. Es como ir a la playa y empezar a buscar conchitas de mar y uno va encontrando un montón de conchitas y son diferentes y hay unas más lindas que otras. Bueno, quizás eso es un poco el trabajo de un astrónomo. Nosotros caminamos por esta gran playa del universo y vamos recogiendo y vamos encontrando distintas conchitas y las vamos clasificando, y a medida de que las clasificamos vamos tratando de entenderlas y de poder aprender en el fondo la física de cómo se formaron, cómo evolucionaron y qué podemos aprender de ellas.
Desde mucho tiempo atrás que ya se consideró una clasificación de las galaxias para ayudarnos a entender un poco em, en el fondo cómo se organizan y poder tratar de entender cómo se formaron. Esa clasificación es súper simple y en realidad parte con las galaxias elípticas, que como lo dice el nombre, parecen una elipse o un esferoide, y que son más anaranjadas, y ahora sabemos que eso significa que la población de estrellas que tienen es más vieja. Después evolucionan a una especie de híbrido entre elíptica y espiral y terminan dando lugar a las espirales. Espirales que generalmente se denotan con la letra A, B y C, dependiendo de cuál es la proporción entre el centro, el bulbo de la galaxia que ven acá, y los brazos espirales. Si se dan cuenta, las A tienen un bulbo prominente y brazos ahí que la acompañan, mientras que las C tienen un bulbo más pequeño y grandes brazos espirales que generalmente no están tan definidos, pero que son bien llenos de como grumos o puntitos, que en realidad cada uno de estos grumos o puntitos es una zona de formación estelar. Después tenemos algo parecido, que son las barradas, que en el fondo son espirales, pero son espirales que tienen una barra en el centro. Y una barra es como esta concentración de gas que tiene una forma de barra, en el fondo, donde el gas permite que sea acretado y vaya al centro y generalmente alimente un agujero negro supermasivo en el centro. Y finalmente tenemos galaxias irregulares, que son aquellas galaxias que la verdad no son ni espirales, ni elípticas, ni barradas, son más pequeñas, menos masivas, generalmente con formación estelar activa como esta que podemos ver acá. Y el mejor ejemplo de irregular que se me puede ocurrir para darles es la nube pequeña de Magallanes, que desde el hemisferio sur somos súper privilegiados porque la podemos ver. Y siempre que hablo de la nube de Magallanes no puedo dejar de honrar y recordar a mi abuela, que era profesora de arte, que un día cuando yo era muy, muy, muy pequeño, en la playa de Licanray estábamos de noche mirando las estrellas y yo recuerdo ver esta como concentración de estrellas y para mí obviamente era súper chico, el término galaxia no existía, nunca había escuchado esa palabra y recuerdo que le pregunté ¿qué era eso? ¿Por qué habían tantas estrellas juntas ahí? Y me dijo, oh Rodrigo, esas no son solamente estrellas, eso es una galaxia, esa es la nube de Magallanes. Y imagínense el impacto que yo haber tenido 5 o 6 años, que todavía me acuerdo de wow, o sea, hay algo más en el cielo aparte de estrellas y planetas, y esas son galaxias. Así que ya saben, mi recomendación ahí para todos los papás, para todos los abuelos, es que saquen a sus niños, salgan a la calle, vean las estrellas, realmente pueden causar un impacto tremendo y marcar la vida de ellos, tanto como que yo terminé siendo astrónomo después de esa noche, porque la verdad, desde ese momento es que he encontrado que lo más interesante de todo son las galaxias. Ahora, las galaxias, la verdad, como la Vía Láctea, es una galaxia espiral, nuestra galaxia. Esta claramente no es una imagen de la Vía Láctea porque nosotros nunca hemos podido volar fuera de la Vía Láctea y tomar una foto desde afuera. Con suerte, gracias a sondas enviadas de décadas de años atrás, la sonda Galileo, hemos podido salir del sistema solar recién. O sea, ni siquiera hemos podido llegar a la estrella más cercana, que está a 4 años luz. Entonces, salir de la galaxia y tomar una foto desde afuera es prácticamente imposible, o sea, es imposible para nosotros con nuestra actual tecnología. Entonces la imagen que estoy mostrando acá en realidad es de nuestra vecina, Andrómeda. Y lo interesante de nuestra galaxia es que tiene aproximadamente 100.000 años luz de diámetro, es decir, si pudiéramos viajar a la velocidad de la luz nos demoraríamos 100.000 años en recorrerla. Nosotros no vivimos al centro de nuestra galaxia, sino más bien en la periferia, en uno de los brazos espirales, y en el centro, sabemos, existe un agujero negro supermasivo de 4 millones de masas solares. Una cosa, eso sí, que me he dado cuenta que cuando se presentan galaxias, probablemente todos los datos que yo ya les dije ustedes los conocían o los habían escuchado, pero ¿se han preguntado alguna vez si las galaxias rotan? ¿Son las galaxias estos entes hermosos pero estáticos que están en el universo o realmente están rotando, tienen un movimiento interno? Y para esto ha sido fundamental estudiar la emisión de la galaxia y utilizando el efecto Doppler. Y rápidamente el efecto Doppler lo que significa es de que dependiendo si la fuente que está emitiendo la onda se está moviendo, va a haber un cambio de longitud de onda dependiendo de dónde está el observador. Entonces, por ejemplo, imagínense que hay un auto deportivo y que porque el chofer maneja un auto deportivo le gusta poner la música bien fuerte. Entonces la pone súper fuerte y en el fondo, si el auto estuviera estático ahí en una luz roja, estaríamos simplemente escuchando la música, quizás cerraríamos la ventana porque no queremos escuchar su música, pero ahí está, dándole bien fuerte. Y después,
Imagínense que ya dan verde y el auto le pone color porque tiene un auto deportivo, así que hay que acelerar cuando da la luz verde y empieza a andar rápido. Si uno como observador está mirando el auto que viene en camino hacia uno, en el fondo el sonido va a tener una longitud de onda más corta, se va a cortar. Si uno por el contrario estaba en el parado ahí esperando la luz verde y el auto partió y se aleja de uno, la longitud de onda se alarga. Esto generalmente también, el típico ejemplo del efecto Doppler es escuchar la sirena de una ambulancia o del carro de bomberos. Cuando se acerca a ti es más agudo, cuando se va alejando de ti se hace más grave. Eso mismo que utilizamos para quizás poder entender cómo varía el sonido por un cuerpo que se está moviendo, lo podemos aplicar a las galaxias. Entonces, si tenemos una galaxia que está rotando luego miramos la emisión de una línea, por ejemplo, del gas ionizado, el gas atómico o el gas molecular en el disco, si la galaxia se está acercando, por un lado, vamos a ver de que esa línea va a estar corrida hacia el azul. Si la galaxia se está alejando por el otro lado, vamos a ver que esa línea está corrida a longitud de onda más largas, va a estar corrido hacia el rojo. Entonces, ese corrimiento hacia el azul y hacia el rojo de las líneas que estamos observando en la galaxia nos va a dar cuenta de cómo esta galaxia está rotando. Entonces, ahora sobre esta galaxia NGC 2403 voy a poner encima, ¡chanán!, un mapa de la rotación. Y quizás para muchos de ustedes esta es la primera vez que ven algo para el estilo y eso me pone muy contento. En el fondo lo que estoy poniendo aquí es sobre esta galaxia una imagen del gas, cómo está rotando. Entonces el color morado significa de que el gas se está acercando a nosotros a una velocidad de 100 km por segundo. El color rojo significa que se está alejando de nosotros a una velocidad de 100 km por segundo. Es decir, esta galaxia está rotando de tal forma que este lado se acerca y este lado se aleja. Y la velocidad es 100 km por segundo, ojo, no hora, es mucho, mucho más rápido de que lo que andaríamos en una carretera en Chile. Ahora, ¿por qué es importante estudiar que las galaxias rotan? Porque la forma de la curva de rotación va a decirnos una idea, va a darnos una idea de cómo se distribuye la masa en la galaxia. Porque uno podría decir, oh, pero si yo sé cómo es la masa, hay que mirar la estrella, hay que mirar el gas y listo. ¿Y qué pasa si hay una componente invisible que no se puede detectar de forma visible y que está afectando la rotación? Ahí está la clave. Entonces la curva de rotación, que es simplemente poner en un eje la velocidad y en el otro eje la distancia desde el centro, por ejemplo desde el centro de la galaxia o desde el centro del sistema solar, y luego ver cómo los cuerpos a medida que se alejan del centro van rotando alrededor de ese centro. Entonces partamos con un ejemplo súper simple y local, el sistema solar. Obviamente esta imagen no está a escala, tenemos el Sol, tenemos todos los planetas. En el sistema solar, el 99.98% de la masa está concentrada en el Sol, es decir, el aporte de masa de los planetas es mínimo. Y por lo tanto, cuando uno mira la curva del sistema solar, lo que uno encuentra es una curva en que la velocidad decrece como la distancia al cuadrado, es decir, Mercurio está rotando alrededor del Sol a una velocidad de 45 km por segundo y luego la Tierra alrededor de 30, finalmente Plutón, que está mucho más lejos y que ya no es un planeta, pero es un cuerpo que nos sirve para trazar la rotación, es menos de 10 km por segundo. Entonces, si uno observa un sistema y ve de que la velocidad va decayendo de esta manera, uno podría concluir de que en ese sistema la mayoría de la masa está concentrada en el centro. ¿Qué pasa si ahora tenemos un sistema que es un cuerpo sólido? Imagínense un vinilo, donde en realidad es sólido y está girando todo de una manera de forma fija. En ese caso, uno esperaría que la velocidad con que va rotando una partícula en el vinilo vaya aumentando a medida que nos vamos alejando del centro. Entonces vamos a ver una línea recta, donde la velocidad va a ser proporcional a la distancia. Eso sí es que tenemos un cuerpo sólido. Entonces, ¿qué pasa con las galaxias? ¿Qué son las galaxias? Efectivamente se comportan como el sistema solar, donde la mayoría de la masa está concentrada en el centro, y por ejemplo porque hay un agujero negro supermasivo. Son como un vinilo, en el sentido que son un disco estático que está girando y por lo tanto la velocidad va a ser proporcional a la distancia. Bueno, aquí es donde entra nuestra heroína del día, Vera Rubin, a realmente hacernos explotar nuestra mente con su descubrimiento. Ella y sus colaboradores. Aquí hay una foto de ella preparándose para observar el Monte Palomar.
Vera Rubin nació en Filadelfia, en Estados Unidos, en 1928 y le interesaba mucho la ciencia, por supuesto. Sin embargo, su último año de colegio, su profesor le dijo que, abre comillas, todo iría bien mientras se mantuviese alejada de la ciencia. No es la clase de cosas que tú quieres escuchar cuando realmente quieres encontrar apoyo y ánimo para seguir una carrera científica. La buena noticia es que Vera no escuchó a su profesor de ciencia y sí se dedicó a la ciencia y sí se dedicó a la astronomía, y vaya que le debemos bastante por haber hecho eso. Finalmente, tuvo muchos obstáculos para poder conseguir su doctorado en astronomía. Por ejemplo, ella postuló a la Universidad de Princeton, donde teniendo todas las capacidades intelectuales para hacerlo, en esos años la Universidad de Princeton simplemente no aceptaba mujeres en su programa de doctorado. Entonces, a pesar de todas esas barreras y limitaciones, ella logró salir adelante. Finalmente, en 1995, ya había terminado su tesis, ya se había casado, tenía 2 hijos. Creo que al final de su vida fueron 4 hijos los que tuvo. Ella consiguió una posición en la Universidad de Georgetown como investigadora asociada y luego como profesora. Y finalmente se quedó en el área de ahí de Washington, D.C., donde desarrolló gran cantidad de su investigación relacionada con galaxias y la curva de rotación. En diciembre de 1965 ella se convirtió en la primera mujer en observar oficialmente desde el telescopio Monte Palomar en California. Y coloqué ahí anécdota del baño, porque es interesante que ella, cuando fue a Monte Palomar, la verdad es que no aceptaban mujeres y la excusa era de que no habían baños para mujeres en el observatorio. Entonces, si uno iba y observaba toda la noche, en el fondo no se puede quedar, no hay baño. Y ella agarró un papelito y colocó como baño de mujer y fue a uno de los 2 baños que había en Monte Palomar y ¡pah!, lo pegó y dijo, bueno, problema solucionado, ahora sí hay baño de mujeres. Como para que vean lo bacán que era Vera Rubin. Y recibió premios muy importantes, el más importante, por ejemplo, que uno puede recibir como científico, el más alto honor, en 1993. Sin embargo, nunca se ganó el premio Nobel, lo cual para mucha gente es injusto porque tenía los méritos para haberlo hecho. Una de las cosas bonitas, eso sí, que han pasado entre este año y el año pasado y este año, es que el Large Synoptic Survey Telescope, que se está instalando en Chile, y aquí pueden ver una imagen de la construcción, que va a ser un telescopio revolucionario, gigantesco, que va a estar observando todo el cielo desde aquí en el hemisferio sur y va a producir una cantidad de datos sin precedentes, ha sido rebautizado y de hoy en día se llama el Vera Rubin Observatory. Así que es un gran honor, y de ahora en adelante los astrónomos y astrónomas chilenos vamos a poder estudiar el universo y publicar nuestros trabajos de investigación, en el fondo gracias a observaciones hechas con el Vera Rubin Observatory. Y Vera siempre obviamente ha sido una figura que ha marcado a astrónomos y astrónomas alrededor del mundo, y hay una historia de un telegrama que una vez le enviaron, que el texto es verdadero, pero el telegrama, la imagen obviamente la pegué yo para que se vea más como épico, en el que dice: querida Vera, somos 4 astrónomas en el Observatorio de Chile de Cerro Tololo, le escribimos este telegrama porque hemos pensado que debía saber esto. Esta noche los 4 grandes telescopios están siendo operados por astrónomas mujeres. Para que vean un poco, en el fondo ella representa a esa figura, una pionera que abrió muchas puertas en muchas áreas. Así que este tributo en realidad a su valentía, a su coraje y a como la ganas de seguir adelante a pesar de que muchas veces le cerraran las puertas. Y también a lo gran científica que fue, y espero algún día acercarme, aunque sea un poquitito, a la capacidad que ella tenía de poder en el fondo observar, procesar la observación y sacar conclusiones. Espero que algún día mi investigación pueda llegar ahí al talón de lo que en el fondo contribuyó Vera Rubin. Ahora, Vera Rubin y colaboradores en 1985 publicaron un paper súper importante, un trabajo científico súper importante, que estudiaba la curva de rotación de las galaxias. Entonces, este gráfico que pueden ver acá es muy parecido al que les mostré antes. En el fondo se ve la velocidad de rotación en el eje Y en kilómetros por segundo y la distancia. Y lo que ellos encontraron es que para galaxias espirales A, B y C, la velocidad efectivamente aumenta proporcional a la distancia. Que eso es lo que vimos para el vinilo, ¿se acuerdan? Es decir, cuando la galaxia actúa como un disco sólido. Pero esto no aplica a toda la galaxia. Alrededor de unos 3 kiloparsec, que son un parsec son 3 años luz aproximadamente, la curva de rotación cambia y se mantiene y se transforma en constante. Es decir, la curva de rotación se aplana. Eso no está en los escenarios que les mostré. Recuerden, un escenario, la curva de rotación cae.
¿verdad? Cuando toda la masa está concentrada en el centro. En el otro escenario, la curva de rotación aumenta con la distancia cuando actúa como un sólido, que es lo que pasa en el centro, en la parte central de las galaxias. Pero lo que pasa aquí es que en la parte externa la velocidad se mantiene constante. ¡Wow! Eso es nuevo, eso no era esperado y obviamente requiere una explicación que sea adicional a lo que conocemos de las galaxias. Esto es el equivalente a de que, imagínense que tenemos una galaxia y empezamos a medir la velocidad de rotación, y uno esperaría de que, obviamente, donde está la mayor cantidad de la masa, las estrellas y el gas, la curva de rotación sube, pero después uno esperaría que vaya decayendo a medida que se van alejando de la concentración de masa. Y lo que observamos, sin embargo, es que se empiezan a acabar las estrellas, se empieza a acabar el gas ionizado, el gas atómico, y nuestra curva de rotación sigue constante. O sea, hay algo allá afuera en la galaxia que está produciendo esto, ¿verdad? ¿Qué es eso? Bueno, lo mismo pasa si uno mira la curva de rotación de la Vía Láctea. Acá está la curva de rotación, la velocidad de rotación sube, después se mantiene más o menos constante, aquí está el Sol, y después se mantiene constante. Keplerian motion es como la evolución de la curva que uno esperaría si es que solamente hubiera materia como la que conocemos, y a medida que se va terminando la materia, en el fondo va cayendo la curva. Pero no, se mantiene constante. Entonces la interpretación y lo que vino, el descubrimiento que vino de todo esto, es de que, por un lado, tenemos un disco de estrellas y gases en las galaxias, que es el típico disco que uno puede observar en todas las imágenes que yo les he mostrado, pero para que la curva se mantenga constante, es necesario una componente extra. Y esa componente extra es lo que conocemos hoy como la materia oscura. Y en el fondo hay un halo de materia oscura alrededor de las galaxias. Es decir, materia oscura me refiero con materia que no vemos, que no interactúa con la materia que conocemos, no interactúa con los fotones, pero que sí existe y tiene un efecto gravitacional sobre la galaxia. Y eso lo que hace en el fondo es producir una curva de rotación que domina la dinámica de la galaxia cuando ya nos vamos alejando del disco. Es decir, hay más de lo que nuestros ojos pueden ver. Ese más es la materia oscura y es fundamental para que se formen las galaxias. Entonces, todas las curvas de rotaciones de una galaxia, por ejemplo, en este caso, NGC 3196, requieren de una componente que es esta naranja, que en el fondo son el disco de estrellas y gas que todos conocemos y podemos ver en las imágenes bonitas que toman los telescopios. Pero también requieren de un halo de materia oscura, porque sumando las dos, la materia normal y la materia oscura, es la única manera de poder reproducir la curva de rotación que pueden ver aquí en morado que observamos. Todos estos puntitos son observaciones hechas con el telescopio. Entonces, para realmente poder reproducir estos puntitos que están acá, necesitamos la existencia, la participación de la materia oscura en la galaxia. Ahora, resulta que la materia oscura es fundamental no solo para definir la curva de rotación de la galaxia, sino para que éstas se formen. Y lo que están viendo acá, que parecerían neuronas, en realidad es un mapa a gran escala del universo hecho con simulaciones, en este caso es la simulación Millennium. Y en el fondo, lo que uno puede ver si hace un zoom es de que cada uno de los puntitos amarillos que están viendo acá son estos halos de materia oscura, donde finalmente la materia que conocemos nosotros, los átomos, las moléculas, el gas atómico, etcétera, converge en estos halos y finalmente da lugar y da nacimiento a las galaxias. Entonces lo que pueden ver acá, esta como red neuronal de filamentos que se están uniendo, en realidad es en el fondo un mapa de los lugares donde la materia oscura forma halos que permiten a su vez formar galaxias. ¿Ok? Entonces resulta ser súper importante. Y si uno se pregunta, wow, entonces ahora que tenemos un nuevo componente, la materia oscura, ¿cómo se distribuye el contenido del universo? ¿Cuánto del universo son átomos o materia bariónica como la que conocemos? Calcio, fierro, cualquier elemento, hidrógeno, helio, etc. En el fondo lo que podemos ver, con lo que podemos interactuar. ¿Cuánto es materia oscura? Que en el fondo es esta materia de la que les acabo de hablar, que domina la curva de rotación de las galaxias, que domina la masa y que en el fondo forma un halo. ¿Y cuánto es energía oscura, que es responsable de que el universo se expanda? Y si hacemos el cálculo, bueno, los átomos son tan solo el 4,6% de la composición del universo. Entonces imagínense lo que podemos ver con nuestros ojos, lo que somos nosotros mismos, es un porcentaje pequeñísimo del universo y aún así no somos capaces de entenderlo. La materia oscura es un 23% y la energía oscura finalmente un 72%.
Así que ya sabemos, estamos dominados por la materia oscura, por la energía oscura, y incluso cuando lo que nuestros ojos pueden ver ya es fascinante y no lo podemos entender, es muy poquito, tan solo el 5% o menos. Entonces ya para ir cerrando, quiero dejarles este mensaje que una vez le dio Vera Rubin a la astrónoma Rebecca Oppenheimer, que le dijo: no dejes que nadie te detenga por razones tontas como quién eres, como le pasó a ella, su profe de física, diciéndole que por ser mujer no tenía que dedicarse a la ciencia. Y no te preocupes de los premios y la fama. Por ejemplo, ella, que para mucha gente de forma injusta, y yo me incluyo, no se ganó el Nobel por su descubrimiento o colaboración al descubrimiento de la materia oscura. El verdadero premio es encontrar algo nuevo allá afuera. Así que ya saben, jóvenes científicos, jóvenes científicas que están viendo este video, hay un universo hermoso por descubrir, hay muchas cosas por estudiar, hay muchas cosas nuevas allá afuera, como la materia oscura, que necesitan ser resueltas, y de verdad poder investigar y poder meter la nariz y entender esas cosas es realmente un premio que llena el alma. Así que ese sería mi consejo para todos. Entonces quiero cerrar esta charla dándoles gracias por la participación y recordándoles que si quieren saber más de la luna, el lado oscuro, más bien lejano de la luna, el sol y el hermoso eclipse que vamos a tener el 14 de diciembre, visiten y sigan nuestro proyecto Planifica tu eclipse. Eso, muchas gracias. Y ahora comenzamos con la sección de preguntas.